Bienvenido a Voces y Rostros, el rincón donde la nostalgia se encuentra con la historia oculta del cine clásico. A comienzos de los años 60, mientras el mundo miraba a los cohetes, a la carrera espacial y a los miedos de la Guerra Fría, hubo una película que decidió convertir el propio tiempo en un decorado. En lugar de viajar a otro planeta, nos llevó al futuro lejano y nos obligó a preguntarnos qué clase de humanidad seríamos dentro de cientos de miles de años. Hoy vamos a viajar juntos, no solo a ese futuro imaginado, sino también a los secretos que se escondieron detrás de las cámaras. Prepárate, porque conocerás 10 datos increíbles sobre La máquina del tiempo de 1960 que quizá no conocías. Dato 1. El Oscar ganado por hacer visible el paso del tiempo. Aunque hoy la recordamos como un clásico de ciencia ficción casi modesto, La máquina del tiempo se llevó a casa nada menos que el premio Oscar a los mejores efectos especiales. No fue por grandes naves espaciales ni monstruos gigantes, sino por algo mucho más sutil: la forma en que la película hizo visible el paso del tiempo ante nuestros ojos. Las secuencias en las que George se sienta en la máquina y ve el mundo cambiar a través de la ventana, el maniquí del escaparate cambiando de ropa, los edificios transformándose, el sol corriendo por el cielo, se lograron combinando fotografía acelerada, maquetas, decorados intercambiables y planos compuestos. Muchas de esas imágenes se rodaron cuadro a cuadro, haciendo pequeños cambios entre toma y toma, para que, al proyectarse, pareciera que las décadas pasaban en cuestión de segundos. Ese truco visual, que hoy podría parecer sencillo con efectos digitales, era en 1960 un trabajo de paciencia extrema y cálculo milimétrico. Por eso, el mayor reconocimiento de la película vino precisamente por algo que solo dura un par de minutos en pantalla, pero que definió su lugar en la historia del cine. Dato 2. La máquina está inspirada en un trineo de la infancia de George Pal. El diseño de la famosa máquina del tiempo no salió de un simple boceto al azar. George Pal, el director y productor, trabajó junto al director de arte William Ferrari para convertir la idea de H.G. Wells en un objeto físico con presencia casi mágica en el set. Pal incorporó recuerdos personales al diseño. De niño, había disfrutado de paseos en trineo durante los inviernos de su infancia, y esa sensación de deslizarse silenciosamente por la nieve se convirtió en la forma básica de la máquina. Una especie de trineo dorado con asiento de cuero, palancas, relojes, una cúpula protectora y, por supuesto, el gran disco giratorio en la parte trasera. La idea era clara. La máquina no debía parecer un coche ni un cohete, sino un vehículo que se deslizara por el tiempo. Por eso muchos fans la apodan Time Sled, el trineo del tiempo. Ese diseño fue tan icónico que, décadas después, réplicas a escala real de la máquina han sido subastadas y exhibidas, como si fueran auténticas piezas de museo. Dato 3. Rod Taylor no era la primera opción para el viajero del tiempo. Hoy es difícil imaginar a otro actor que no sea Rod Taylor, sentado en la máquina, moviendo la palanca y mirando fascinado al futuro. Pero en los planes iniciales de George Pal, el protagonista iba a ser muy diferente. En la fase de casting, Pal consideró a varios actores británicos de prestigio, como Paul Scofield, James Mason o Michael Rennie, para interpretar al viajero del tiempo. La intención era darle al personaje un aire más maduro, intelectual y académico, muy en la línea de la novela de Wells. Sin embargo, el presupuesto apretado y la necesidad de un protagonista más físico terminaron inclinando la balanza hacia Rod Taylor, un actor más joven y atlético. La elección cambió el tono de la película. El viajero del tiempo dejó de ser solo un pensador encerrado en su laboratorio y se convirtió también en un héroe de acción capaz de luchar contra los Morlocks, arriesgarse por Wina
y arrastrar literalmente a los Eloi hacia la rebelión. El detalle curioso es que en la placa de la máquina el personaje aparece como H, George Wells, un guiño directo a H. G. Wells y a su intérprete George Pal. Dato 4. Yvette Mimieux era menor de edad cuando empezó el rodaje. Yvette Mimieux, la actriz que interpretó a Weena, se convirtió en un rostro emblemático de la ciencia ficción de los años 60. Pero cuando empezó el rodaje de La máquina del tiempo, ella aún no era mayor de edad. Mimieux nació en enero de 1942 y el rodaje principal se llevó a cabo en 1959. Eso significa que la actriz tenía 17 años cuando fue contratada y cumplió 18 durante la filmación. Esta situación obligó a la producción a respetar estrictas limitaciones de horario y descanso, algo que complicó el plan de rodaje en un filme que ya tenía el presupuesto y el calendario ajustados. Con el tiempo, varios miembros del equipo recordaron que Mimieux fue mejorando mucho a lo largo del rodaje. Algunos relatos mencionan que ciertas escenas se repitieron porque, a medida que ella ganaba confianza como actriz, su interpretación se volvía mucho más convincente. Algo todavía más impresionante si recordamos que se trataba de su primer gran papel en el cine. Dato 5. Alan Young interpreta a dos personajes y vuelve en la versión de 2002. Uno de los detalles más bonitos y a veces pasados por alto de la película es el trabajo de Alan Young. No solo interpreta a David Philby, el amigo leal de George en 1900, sino también a su propio hijo, James Philby, en las escenas ambientadas en 1917 y 1966. Esa doble interpretación refuerza la sensación de que el tiempo pasa, pero ciertas lealtades se mantienen. Cuando George salta de una guerra a otra y se encuentra con el hijo de su amigo, interpretado por el mismo actor, el espectador siente que el pasado nunca desaparece del todo, solo cambia de rostro. Décadas más tarde, Alan Young volvería a este universo en la adaptación de The Time Machine de 2002. Allí hace un breve cameo, convirtiéndose en el único intérprete que aparece tanto en la versión clásica de 1960 como en la reinterpretación del siglo XXI. Es un pequeño lazo entre dos épocas muy distintas del cine de ciencia ficción. Dato 6. Un presupuesto bajo, 29 días de rodaje y lava hecha de avena. A diferencia de muchas superproducciones posteriores de ciencia ficción, La máquina del tiempo se hizo con un presupuesto relativamente modesto para la época, de menos de $1 millón. El rodaje principal se concentró en alrededor de 29 días en los estudios de MGM, en Culver City, reciclando escenarios, vestuarios y accesorios de otras películas del estudio para ahorrar costos. Por ejemplo, algunos uniformes militares y elementos del laboratorio procedían de la película Forbidden Planet. Los decorados de la ciudad destruida se complementaron con pinturas mate y maquetas, integradas con gran cuidado en los planos de acción real. Y la famosa secuencia en la que la lava invade Londres tras una explosión nuclear tiene un truco muy terrenal. En lugar de lava real, el equipo utilizó una mezcla espesa de avena coloreada, vertida lentamente sobre las maquetas. Esa avena había sido preparada días antes y al fermentar bajo el calor de los focos, generó un olor desagradable que el equipo recordaría durante años. Dato 7. Manos de relojes, flores que crecen y un maniquí que cuenta décadas. Si hay algo que define visualmente a La máquina del tiempo, son sus ingeniosas formas de mostrar el paso de los años. Más allá del Oscar, esas imágenes se convirtieron en lecciones de creatividad cinematográfica. George ve una vela consumirse en segundos, las manecillas de un reloj girar a toda velocidad, las sombras del sol moverse a través de la habitación. Observa también cómo las flores se abren y se marchitan en cuestión de instantes.
En al menos una de esas escenas, el efecto de crecimiento no se hizo con una planta real, sino fotografiando el proceso de pintar una ilustración, de tal forma que, al proyectarse, parecía una flor desarrollándose ante nuestros ojos. La idea más recordada, sin embargo, es la del maniquí del escaparate, cuya ropa cambia con cada salto temporal. Ahí se concentra la esencia de la película. La moda, los edificios, la tecnología cambian. Pero George sigue siendo la misma persona, sentado en el mismo trineo del tiempo, viendo cómo el mundo se transforma sin él. Dato 8. Lo que la película cambió del libro de H. G. Wells. Aunque se basa directamente en la novela de H. G. Wells, la película introduce varios cambios importantes que la hacen única. Para empezar, sitúa de forma explícita la historia en el cambio de siglo, alrededor de 1900, en una Inglaterra victoriana muy marcada por la tecnología y el optimismo, pero también por el miedo a la guerra. En el libro original, el futuro de los Eloi y los Morlocks es una metáfora más abstracta de la lucha de clases industriales. En la película, en cambio, el origen de ese futuro se vincula a una larga guerra entre Oriente y Occidente que dura siglos y termina en un holocausto nuclear acompañado de gérmenes mortales que obligan a la humanidad a vivir bajo tierra. Con esa decisión, la historia se conecta directamente con los temores de la Guerra Fría. También hay cambios en el carácter de los Eloi y de Wina. En la novela, los Eloi son más extraños y menos humanos. En la película, se parecen a jóvenes despreocupados, casi como una comunidad de niños eternos. Wina, en particular, se convierte en un símbolo de inocencia y de la humanidad que merece ser salvada, algo que refuerza el tono romántico y esperanzador del final. Dato 9. El enigma de los 365 remaches del disco. Entre los fans más obsesivos de La máquina del tiempo, existe una especie de leyenda matemática alrededor del gran disco giratorio de la máquina. En una entrevista y en materiales promocionales se mencionó que el disco tenía exactamente 365 remaches, uno por cada día del año, como si el propio diseño fuera un calendario simbólico del tiempo. Con el paso de los años, algunos aficionados se dedicaron a contar esos remaches cuadro a cuadro y aseguraron que en realidad el número visible en pantalla sería menor, algo alrededor de 348. Otros defendieron que el diseño original sí contemplaba 365 y que ciertas restauraciones, modelos y réplicas posteriores mantuvieron esa cifra. Independientemente de quién tenga la razón, la anécdota muestra hasta qué punto la película se ha convertido en objeto de culto. Hay personas que no solo la ven, sino que la estudian en detalle, remache por remache, como si fuera una pieza de ingeniería real y no solo un accesorio de cine. Dato 10. Un icono que sigue viajando por otras películas y series. El legado de La máquina del tiempo no se quedó en 1960. Su influencia se extiende a muchas otras obras de ciencia ficción que juegan con el viaje temporal y con la idea de un vehículo reconocible a primera vista. La propia máquina de George aparece como guiño en otras producciones. Por ejemplo, en la convención de inventores de Gremlins se la puede ver brevemente en el fondo, desapareciendo entre planos como si se hubiera activado de verdad. En series posteriores, desde parodias hasta homenajes explícitos, la silueta del trineo del tiempo y la imagen del viajero sentado, viendo el mundo transformarse a través de una ventana, se repiten una y otra vez. Incluso cuando las historias usan coches deportivos, cabinas telefónicas o artefactos totalmente diferentes, la idea de que el tiempo se pueda conducir gracias a una máquina con controles, luces y palancas, tiene mucho que ver con lo que George Pal y su equipo filmaron en 1960. Es como si esa máquina de película hubiera seguido viajando, no solo en la pantalla, sino también en la imaginación de guionistas, directores y espectadores de varias generaciones.
Al final, La máquina del tiempo de 1960 es algo más que una adaptación de H. G. Wells. Es un espejo de los miedos y las esperanzas de su época. El terror a la guerra nuclear, la fascinación por la tecnología y la pregunta constante de qué haremos con el futuro que tenemos delante. Cada vez que volvemos a verla, viajamos también a nuestra propia infancia cinéfila, a la primera vez que vimos a los Eloi junto al río, a los Morlocks saliendo de las sombras, o a ese reloj de salón girando a toda velocidad mientras el tiempo se nos escapa de las manos. Si quieres seguir viajando en el tiempo con nosotros, suscríbete a Voces y Rostros. Deja tu comentario con el detalle que más te sorprendió y comparte este video con otros amantes del cine clásico.